estás moviendo en medio de nosotros. Y en esta misma actitud venimos a levantar nuestra voz para fortalecer a aquellos que necesitan un milagro en sus vidas. Te pedimos por Sergio Vega para que tú restaures su matrimonio. Levantamos nuestra voz. Padre, manifiéstate y glorifícate en este matrimonio, que seas tú el que estés sobrando de una manera poderosa, que seas tú el que estés tocando el corazón de esta pareja y que esa relación que ellos han tenido al paso del tiempo sea ahora movida a tener una relación primeramente contigo para poder enriquecerse y enriquecer a aquella persona que ha sido parte de su vida en este tiempo. Te pedimos también por la vida de Víctor, para que tú obres en su garganta, quita todo problema ahí en su cuerpo, que seas tú, Señor, manifestando tu poder de una manera grande, de una manera gloriosa. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques en este momento su garganta y que él pueda sentir esa sanidad tuya que proviene de lo alto. Padre, también te pedimos por la vida de nuestro hermano Humberto. Sabemos que tú estás con él ahí donde él se encuentra en el hospital. Padre, que todo lo que estén haciéndole en este momento sea tu nombre exaltado y glorificado, y que seas tú poniendo sabiduría ahí en la vida de los médicos. Hoy creemos, Padre, que tú ya has obrado en su cuerpo y que de una manera grande y poderosa él va a testificar de lo que tú has hecho en su cuerpo. En tu nombre, Señor, ponemos cada petición y cada necesidad en tus manos. Si usted tiene alguna necesidad en este momento, levante su voz ahí donde se encuentra. Padre, oramos por cada familia aquí presente. Oramos por aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres de una manera gloriosa y que cada familia dé testimonio de un Dios de poder y de un Dios que escucha la oración de su pueblo. En tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Amén, amén. Antes de tomar su lugar, ahí voltee con el que está a su lado y dele un abrazo a distancia. Dígale, te abrazo, ¿verdad? Dios me los bendiga grande y abundantemente. Puede tomar su lugar ahí. Quiero leerles algo ahí en la palabra, Romanos 11:18. Le voy a leer dos versiones. Primero la versión 1960 y después Palabra de Dios para Todos. Dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, Palabra de Dios para Todos dice: no te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. En este pasaje, hermanos y hermanas, necesitamos comprender que para que algo se sostenga en tu vida o en nuestra vida, tiene que haber una raíz que lo mantenga, algo que nos esté sustentando todos los días de nuestra vida. Cuando tú veas algo que está floreciendo y que está comenzando a dar fruto en tu vida o en la vida de otras personas, no te olvides que el origen de todo esto está en la raíz. ¿Cuántos decimos amén a eso? El problema es que algunos cometen el error de concentrarse solamente en las ramas, en las hojas o en el fruto, lo cual no es el sustento. El sustento es la raíz. Tal vez a algunos les disgusta lo que está sucediendo en su vida en estos momentos, pero no cometas el error de agarrarla en contra de las ramas. Se lo explico. Puede haber problemas en tu matrimonio y comienzas a tener altercados con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. Comienzas tal vez a tener problemas en tu trabajo y la comienzas a agarrar con todas las cosas o las personas en contra de la empresa. Pero tienes que ir al lado contrario. Ve al verdadero origen, es decir,
tienes que ir a la raíz. Hoy en día muchas personas también están padeciendo en sus finanzas y comienzan a ver muchas cosas, pero no han puesto atención en la raíz. Hoy vivimos en una sociedad que le está prestando mucha atención a lo externo, ve las ramas, ve las hojas y no está dispuesta a invertir o a trabajar en la raíz. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente están disimulando ante el mundo, están viviendo en apariencias y no están trabajando profundamente en las causas que están ocasionando lo que tú ves o experimentas o que la gente ve en tu vida. Si tienes problemas en tus finanzas, ve a la raíz. El Señor dijo, pruébame en esto, dijo el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y será derramada la bendición en tu vida y en tu hogar. Así que tenemos nosotros que ir a la raíz del problema. Muchas veces pasamos por tantas situaciones en diferentes áreas de nuestra vida y no estamos enfocándonos en la raíz. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, en esta hora ponemos este tiempo también en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú comiences a bendecir a cada persona y a cada familia que ha entendido que tú sustentas todas las cosas en nuestra vida. Hoy te pedimos, Padre eterno, que esto que estamos ahora dando, entregándote a ti, venga a sustentar la raíz y comience a producir bendición al 100%. Dale a la viuda, al enfermo y a aquel que no tiene, bendícele en gran manera. Y aquellos, Padre, que también nos están viendo, que puedan también sembrar en tu casa a través de diferentes medios, a través del banco, a través de depósitos. Espíritu Santo, glorifícate en esta área específicamente, en las finanzas, y que comencemos a ver el fruto de la bendición, porque hoy estamos trabajando en lo que sustenta todo, que es la raíz. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden pasar, hermanos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Gloria a Dios. ¿Está preparado para la palabra? Amén. Efesios capítulo 5, verso 8 al 17. Vamos a dar lectura a esta palabra. Creo que muchas veces hemos dejado a un lado lo que implica ejercer justicia, no solamente en la sociedad, sino también en el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de justicia, muchas veces nos viene a la mente o podemos visualizar uno de los tres poderes de nuestra República Mexicana, el poder judicial, pero entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios. Y el tema de esta prédica es, ¿quién hace justicia? Y usted me va a entender cuando vayamos ahondando en el tema. Efesios 5, del 8 al 17. Escuche bien esto, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escuche, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia,
y juicio. Nos habla de justicia, nos habla de verdad, pero en bondad. Me va a entender más adelante. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz manifiesta todo. 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Dice aquí que los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, en esta hora te pedimos que esta palabra comience desde este momento a dar fruto en nuestro espíritu y que grandes cosas vengan a causa que estás soltando una palabra fresca sobre nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Les decía que muchas veces cuando se habla de justicia, comenzamos a visualizar tal vez a una persona con una vestimenta, con una placa, o con alguien que está ahí delante de muchas personas con un mazo, golpeando y diciendo orden en la sala y sentenciando a las personas. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, algo muy importante que debemos entender es esto. Estábamos en un lugar de tinieblas, en un lugar de pecado, conduciéndonos en la vida conforme a ti, a mí, nos parecía mejor, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser luz. Ningún amén. Cuando pasamos a ser luz, en ese momento nosotros comenzamos un elemento principal de todo lo que quiere o viene a ser Jesús para ejercer juicio aquí en la tierra. Pero siempre y cuando estemos caminando en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando viene la luz del Evangelio a nuestra vida, cuando estamos en un problema tan serio y tan complicado y no sabemos qué hacer, la luz de la palabra, la luz de nuestro Señor Jesucristo, saca todo aquello que está afectando nuestra vida social y nuestra vida espiritual. Y le hago una pregunta: ¿quién debería tal vez, o quién muestra la maldad, quién muestra el pecado y quién muestra las tinieblas en una sociedad que lo necesita? Y muchas veces la gente se enfoca a las autoridades, dice la Biblia que son puestas por Dios, sí. Ellos están para ejercer autoridad, pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios, desde el trono de Dios, la iglesia es la que debe manifestar o debe demostrarle a la sociedad la maldad, el pecado y que están en tinieblas. Porque todas estas cosas están en contra del reino de Dios y su justicia. Y el Señor ahora quiere que nosotros como sus hijos y como iglesia
le demostremos a la sociedad y a la gente que somos luz, y no solamente que demostremos que somos luz, sino que reprendemos toda aquella cosa que está en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si entendemos esto nosotros, entonces vamos a comprender que la iglesia ya no es un ministerio, que la iglesia ya no es una congregación, no es algo en el cual está aquí para ayudar a la gente. Son responsabilidades que tenemos, pero la iglesia está aquí para ir en contra de todo lo que está en contra del reino de los cielos. Y te lo hago más personal. Nosotros, cada uno de nosotros, somos luz. Muy pocos amenes. Cada uno de nosotros somos luz. La luz alumbra para ver las cosas como realmente son. La palabra nos enseña ahí en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros caminamos en la oscuridad, la palabra de Dios es la que nos da esa visión, esa luz para ir en contra de todo el pecado y en contra de toda maldad. Pero tristemente hoy la iglesia está caminando en tinieblas y no está resplandeciendo para ver por dónde va, y mucho menos para alumbrar la vida y el corazón de las personas. Jesucristo ha puesto a la iglesia para que administre la luz. ¿Cuántos decimos amén a eso? Nosotros estamos plantados en una sociedad para administrar la luz. Ningún amén. Mateo 5, 14 al 16. Búsquelo ahí, por favor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero. Y dice ahí más adelante, y alumbra a todos los que están en casa. Tu vida está alumbrando, la luz que tú tienes está alumbrando a otras personas. Eres luz en tu trabajo, eres luz en tu colonia. 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Una responsabilidad. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Si nosotros somos administradores de luz, entonces tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos están aquí conmigo? Tenemos una responsabilidad dada por Dios para ser mayordomos aquí en la tierra. Si realmente nosotros como iglesia somos la luz del mundo, tenemos la encomienda de administrar lo que proviene del cielo, lo que Dios nos ha dado delante de los hombres. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, yo le decía que nosotros somos administradores, somos mayordomos. Si realmente somos mayordomos, eso nos hace pensar a usted y a mí en un momento. Le voy a pedir que traslade su pensamiento a los tiempos bíblicos, donde un mayordomo era un sirviente, donde en algunos casos era un esclavo. Y ese sirviente o ese mayordomo se había ganado el respeto y la confianza del amo de la casa.
Si nosotros entendemos esto y nos ponemos en una posición de mayordomía, la pregunta es, ¿me he ganado? Escucha bien, me he ganado, no que me han otorgado, me he ganado el respeto, me he ganado la confianza del amo de la casa. Hablo de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos ganado el respeto y la confianza de nuestro Señor Jesucristo en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Pero volviendo nuevamente a esos tiempos bíblicos de antaño, era tanta la relación que había entre el mayordomo y entre el amo, que el mayordomo tomaba el poder y la autoridad. Era como si él fuera el dueño y señor de todas las cosas. Y esto va más allá todavía. Porque era tanta la relación entre ellos que el sirviente o el mayordomo o el esclavo tomaba también el mismo estilo de vida que su señor. Comenzamos entonces con una esclavitud o con un servicio, y al paso del tiempo debemos ganarnos el respeto, debemos de ganarnos la confianza que Jesús nos delegó aquí en la tierra, porque dice que nosotros somos la luz del mundo y que debemos estar en un lugar alto para alumbrar a todas aquellas personas o alumbrar nuestra casa. Entonces, iglesia, el problema es que la gente desconoce este término, porque cuando la gente escucha hablar de un servicio o de una mayordomía o de un compromiso, se olvidan de que los siervos fieles tienen ciertos privilegios en la casa. ¿Cuántos decimos amén? Y al hablar de ciertos privilegios, no es que usted va a estar por encima de las personas, o es que usted o yo estemos ejerciendo autoritarismo sobre las personas. No. Tenemos que ser los más pequeños y humildes, porque cuando entramos en el concepto del reino, mientras más escalamos posiciones, más servimos a los demás. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y hoy en día se olvida este concepto o esta idea en las personas. Pero si nosotros no somos luz, ¿cómo podemos hacer buenas obras que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos? Eso es imposible. ¿Cómo vamos a administrar luz si nosotros no estamos caminando en la perfecta voluntad de nuestro Señor? La preocupación que tengo en la iglesia es que ha llegado un tiempo en que no solamente esta iglesia, creo que muchas iglesias están adormecidas. Y no por lo que estamos viviendo. Creo que esto vino a acrecentar más el adormecimiento de la iglesia, porque eso se viene arrastrando de tiempo atrás, ante tanta injusticia que hoy estamos viviendo. El problema es que cuando la iglesia, hablo de la iglesia, se acostumbra a cosas injustas o simplemente está cerrada en lo que ocurre allá afuera, tu conciencia, que es parte de nuestro espíritu, se va cauterizando. Y esto provoca que lentamente tú ya no sientas dolor por las personas, o produce también que tú ya no tengas carga por aquellos que están dentro o fuera de la iglesia. ¿Cómo podemos entonces administrar la luz? Jesús nos ha puesto por luz a las naciones para que impartamos justicia. Nadie dijo amén.
Ahora usted me está entendiendo por qué la iglesia no está ejerciendo la justicia divina. Si Jesucristo nos puso como administradores aquí en la tierra para administrar la luz, eso quiere decir que solamente la iglesia puede ver el rostro de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Escuche bien esto, solamente la iglesia es la que puede ver el rostro de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Segunda de Corintios 3:18, búsquelo ahí por favor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, escucha, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, lo entendemos bien, comenzamos a experimentar la luz de Dios a través de su palabra. Comenzamos a experimentar y a vivir esa luz divina cuando tenemos comunión y tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento es cuando somos transformados diariamente en el diseño original por el cual tú y yo fuimos creados aquí en la tierra, ser a imagen y semejanza de nuestro Dios. Cuando entendemos esta idea, escúcheme bien, iglesia, porque no solamente es una palabra que le estoy soltando, estamos ahora profundizando en que cuando nosotros comenzamos a trabajar, a hacer una imagen y semejanza de nuestro Señor y comenzamos a hacer luz y entendemos que solamente yo como iglesia puedo ver el rostro de Dios, comienzo a morir a mí mismo. Ya no quiero salvar mi vida, ya no quiero continuar con mis sueños o aspiraciones, porque a causa de que Cristo ahora es la luz en mi vida, yo comienzo a morir a mis intereses personales. Solamente un amén. Y para muchas personas es tan difícil morir a sí mismo. Es tan difícil morir a estar constantemente trabajando y ya no vengo a la iglesia porque es mucho el trabajo que tengo y tengo que mantener a mi familia. Muchas personas tampoco pueden entregarle a Dios el negocio, la empresa o el oficio que tienen porque es lo que me está sustentando para poder bendecir a mi familia y a otras personas. Si yo no trabajara de esta manera, pastor, no pudiera yo diezmar. Si lo haces, y entonces no se podrían hacer tantas cosas para el reino de los cielos. Pero sigue ese concepto equivocado y muchas personas siguen sin entender lo que significa aplicar la justicia divina. Porque cuando morimos a nosotros mismos, escúchame bien y pon atención, es que nosotros estamos alcanzando una posición de justicia y autoridad en el mundo. ¿Por qué? Porque esa relación que tengo con Cristo me está comisionando a mí, aquí en la tierra, a tener o dar un fallo o una sentencia a favor o en contra de quienes están atentando en contra del reino de los cielos. Hoy en día se están levantando muchas voces exigiendo, pidiendo, grandes movimientos, grandes masas que se están ahí caminando o están levantando protestas. ¿Para qué? Para caminar con sus ideales y que se les aplique justicia. Y son pequeñas masas.
porque ellos están pidiendo justicia. Pero si nosotros morimos a nosotros mismos, entienda bien esto, es cuando yo voy escalando a una posición de autoridad para hacer justicia en contra de aquellos que están atentando contra la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Cuando nosotros somos parte de la luz, somos ciudadanos del reino de Dios, y la iglesia en ese momento comienza a hacer y a ejercer juicio, porque la luz, escucha bien, porque la luz nos ha dado una medida de justicia a nosotros. Dice la palabra, una vez más, que somos la luz del mundo, que la palabra alumbra nuestro caminar, que tenemos que alumbrar a las demás personas. Entonces, si usted me entiende, ahí yo tengo ya una medida de justicia. Por esta razón, la iglesia, nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de justicia, de manera de que todas las cosas que hagamos como iglesia, o todas las cosas que hagas tú como hijo de luz, juzgue todo lo que es falso en el mundo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero, insisto, no hemos entendido muchas veces el concepto de justicia. Si la iglesia entiende que debemos ejercer la justicia de Dios desde la perspectiva divina, desde el trono de Dios, entonces en ese momento las tinieblas, el pecado, la maldad se tienen que sujetar y tienen que caer bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no está tomando su postura de gobierno aquí en la tierra, aquí en la sociedad. La iglesia no está siendo parte de movimientos para enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia muchas veces no se quiere involucrar en cuestiones de política o en cuestiones que están golpeando fuertemente a la sociedad. Pero escuche bien esto, la iglesia es la que debe permitir y no permitir lo que está pasando en el mundo. No sé si me estoy explicando. Por eso es esencial que nosotros caminemos y hagamos la voluntad de nuestro Dios y morir a nosotros mismos. Porque cuando muero a mis deseos, porque cuando muero a mis sueños, a mis aspiraciones, Cristo está siendo glorificado en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo ya no soy el que estoy tomando o determinando mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera también de juzgar a las personas. No, si yo tomo esa postura o esa posición de gobierno y muero a mí mismo, comienzo a tomar esa autoridad que viene del trono de Dios. Se lo explico. Muchas veces la gente, ahorita que ya viene todo el movimiento de las campañas y todo eso, es que lee la Biblia, pide oración, y muchas veces la iglesia está orando para que la persona que llegue a un lugar de eminencia sea cristiano, ¿o no? Mira, es que esta persona cree en Dios. Esta persona, su esposa, su esposo es cristiano. Mira, él iba a la iglesia, o él es alguien que tiene temor de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros
hemos dicho o hemos escuchado esta frase: solamente le falta ser cristiano. ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay personas que son más justas que algunos creyentes. Si no dice amén, diga ay. ¿Y qué es lo que escuchamos decir? Y eso que es cristiano. Y eso que va a la iglesia. Y ahí cometemos el error de pedir que un hombre, una mujer llegue a un puesto de eminencia siendo cristiano. No. A Dios no le interesa eso. A lo que Dios le interesa es que una persona sea justa. ¿De qué te sirve tener un jefe cristiano o tener una empresa cristiana si no pagas impuestos? Nadie dijo amén. ¿De qué te sirve tener un sueldo más alto si te molesta cuando tienes que pagar más ISR? ¿De qué? ¿Me está entendiendo ahora? Por eso Jesucristo ahora está pidiendo que la iglesia tome una posición de justicia genuina. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos a Dios antes que todas las cosas y no lo mezclemos con nuevas doctrinas, con nuevas enseñanzas o filosofías humanas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado ahí a lo lejos, grítale, no te duermas. Alúmbralo. Amén. Tenemos que alumbrar a las personas. Dice ahí, segunda carta de los Corintios, capítulo 10, 4 al 6, los versículos, lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Búsquela, por favor. Los que nos están viendo también ahí por internet, segunda de Corintios 10, 4 y 6, Nueva Traducción Viviente, dice, pongamos más atención a esto. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Dice, capturamos los pensamientos, enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, no a obedecerme a mí, a obedecer a Cristo. Verso 6 dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Algunos ya se agarraron de ahí. No, amén, pastor. Tenemos que castigar toda desobediencia. Ya ves, hijo, tengo que castigarte porque no obedeciste. No, primero nos dice que lleguemos a ser totalmente obedientes. ¿Cuántos decimos amén? Tengo que ser totalmente obediente a la palabra de Dios y después castigar o después ejercer juicio a todo el que no obedezca a la palabra. ¿Cuántos decimos amén a eso?
¿Se da cuenta que Jesucristo quiere que tomemos nosotros como iglesia una posición de autoridad? Que seamos honestos, que seamos genuinos, que seamos personas que pongamos un estándar más alto en la sociedad. Debería de haber negocios que se muevan bajo los principios bíblicos. Debería de haber gente profesionista que sea temerosa de Dios, insertada en la sociedad. Debería de haber políticos o personas que estén ahí ejerciendo esa autoridad, siendo justos y rectos. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa que camina bajo los principios divinos, usted puede decir, a ver, aquí en este lugar no hacemos nada indebido, hacemos las cosas derechas. Sí, yo soy un abogado que no me muevo en tinieblas, me muevo en la luz del Evangelio. Y en ese momento usted comienza a posicionar a la iglesia en un lugar alto para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero aquí es interesante porque dice que usamos las armas poderosas de Dios. La pregunta es, ¿cuándo podemos usar esas armas poderosas de Dios para derribar fortalezas, para derribar el razonamiento humano y destruir la arrogancia que impide que las personas conozcan de Dios? ¿Cuándo logramos esto? Cuando seguimos leyendo, dice, cuando mi obediencia es perfecta. Cuando camino conforme a los lineamientos que el Señor me ha dado en su palabra, porque esto es lo que alumbra mi caminar diario en un mundo que está en temor, en un mundo que está caminando en la incertidumbre. Pero cuando tú y yo somos luz, cuando tú y yo caminamos en los principios bíblicos, esa obediencia comienza a perfeccionarme para ser diferente al mundo. Y en ese momento estoy siendo preparado para someter, para enjuiciar cualquier situación que se me presente a la justicia divina. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? Yo creo, yo pienso. No te vayas a eso, vete a la palabra. No escucha aménes. Tenemos que irnos a la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos a lo que la palabra nos enseña. Y en ese momento comenzamos a destruir todo ataque del enemigo que viene en contra del evangelio, que viene en contra de la sociedad, que viene en contra de tu vida, que viene en contra de tu familia. ¿Por qué? Porque ahora estamos entendiendo el concepto de que tú y yo como iglesia, de que tú y yo como personas individuales somos luz y tenemos una responsabilidad y una encomienda para juzgar todo aquello que viene en contra del evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema es iglesia, que muchas iglesias o la iglesia en general no ha sido preparada o no está preparada para llegar a ese nivel de justicia que Dios nos está demandando aquí en la tierra. Porque no ha entendido lo importante que es la justicia de Dios. Y eso impide
que nosotros como iglesia y como personas individuales estemos preparados para enfrentar toda injusticia que hoy se está moviendo en el mundo. ¿Cómo puede un cristiano debatir con un hombre o una mujer con ideales o principios diferentes a los nuestros? ¿Cómo puede alguien ir y ponerse o plantarse delante de un movimiento o de los líderes que están a favor del aborto? Si no conoces en qué basan o en qué se están fundamentando, ¿cómo puedes hablar de temas de diferentes pensamientos, hablando de matrimonios con el mismo género? ¿Cómo puedes hablar de eso si la iglesia o nosotros no conocemos a fondo lo que ellos creen, lo que ellos piensan? ¿Cómo puedes hablar tú de política o opinar de política si no conoces cómo se está moviendo la política en tu ciudad o en nuestro México? A eso me refiero, que la iglesia muchas veces no está preparada en contra de toda injusticia que se está moviendo en el mundo. No te hablo de que comiences a leer o que comiences a estudiar. Te hablo de que tengas intimidad con Dios, y cuando tienes intimidad con Dios, Él te va a revelar cómo debes conducirte en el mundo que está completamente perdido. Lo más vil y lo menospreciado del mundo, Dios levantó. Yo soy uno de ellos. Dale fuerte ese aplauso al Señor si se lo vas a dar. Yo les leía ahorita Salmo 119, 105. Dice que lumbrera es la palabra, pero me gusta el verso 106. Salmo 119, verso 106 dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. En otra versión dice: te prometo que guardaré y haré tus juicios. ¿Cómo nosotros podemos plantarnos en una sociedad que está buscando cómo señalar a las personas o cómo señalar a aquellos que creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo cuando caminamos en integridad? ¿Recuerda usted a Daniel? No encontraron nada en contra de él. La única manera en la cual pudieron traerlo delante del rey fue que él oraba a Dios. Pero cuando él sale victorioso, él comenzó a juzgar a toda la nación. Recordamos otro ejemplo, José, un hombre que injustamente fue a la cárcel. Pero cuando se necesitó de alguien superior a lo que el mundo ofrecía, le mandaron llamar. Él interpretó los sueños de Faraón y le dijo: ¿quién mejor que este para que esté a cargo de estas cosas? Y fue el segundo del rey y comenzó a juzgar la tierra. Pero ¿cómo comenzó? Siendo un esclavo, después un sirviente, y después pasó a ser un mayordomo. No nada más de la cárcel o no nada más de la casa de Potifar. Fue mayordomo de la nación que en ese momento era la más poderosa. ¿Se da cuenta que cuando entendemos el concepto de juicio,
desde la perspectiva divina, usted y yo alcanzamos posiciones altas y con ciertos privilegios? Nadie dijo amén. Escuche bien, entonces, si yo comienzo a ejercer esa justicia de Dios, es porque primeramente mi persona está obedeciendo la palabra. Y cuando el filtro, que es la palabra de Dios, el filtro que es el Espíritu Santo, comienza a confrontarme y comienzo a hacer las cosas como Dios quiere, comienzo a ajustar y a vivir de una manera distinta, entonces tengo una medida correcta para traer juicio a aquellas personas o aquellos movimientos que están atentando en contra del reino de mi Señor. Porque aquí yo estoy, aquí la iglesia está, aquí nosotros estamos para ser mayordomos ante una sociedad que se está despedazando aceleradamente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creemos? Voy terminando. Efesios 5, 14 al 16. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que levantarnos, tenemos nosotros que resucitar si estás muerto de esta sociedad que nos está ahogando, que lo único que está haciendo muchas de las veces es dividir a la familia o ir en contra de la palabra de Dios. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Cuántos sabemos que hay ahora en este momento hay muchos días malos? Tenemos que aprovechar nosotros la palabra. Tenemos que aprovechar el que nos está siendo permitido volver a asistir a la iglesia. Muchos tristemente están aprovechando los días malos para hundirse más, para alejarse de Dios o para apagar el fuego del Espíritu Santo que ha sido implementado en nuestra vida. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es el momento, iglesia, es el momento, iglesia, que tenemos que levantarnos y alumbrar a otros. Es tiempo de ser cuidadosos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo. Tenemos que ser sabios para estar activos y ser rápidos para aprovechar el tiempo que hoy tenemos. Muchos ya quisieran estar en la iglesia y no pueden por una situación física. ¿Y los que no? ¿Dónde están? Cuando entendemos la posición de la iglesia, ejercemos autoridad, pero muchas veces la iglesia o la posición que Dios nos ha dado no la ejercemos. Y ahora le digo a toda la persona que me está viendo, si tú no tienes nada que te impida venir a la iglesia,
estás yendo al trabajo, estás yendo a hacer compras, estás saliendo una que otra vez a algún evento familiar. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No escucho ningún amén ahí en sus hogares. Porque cuando yo entiendo este concepto de autoridad y de juicio, Dios me da la autoridad para decirte: levántate tú que estás en tu casa, en la comodidad, y no estás asistiendo a la congregación. Y voy más allá. Si has decidido ir a otro lugar o estar viendo otras predicaciones, acércate conmigo, háblame y dime: pastor, ya no voy a asistir a la iglesia, ya no voy a ver los cultos que está transmitiendo, pero acércate conmigo. No seas, como dice la escritura, necio en tu corazón. Sé una persona sabia y entendida y camina bajo los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. A muchos ya no les gustó esto, pero yo puedo hablar desde esta posición de autoridad, porque desde que comenzó todo, muchos en la iglesia y no hemos retrocedido. No hemos retrocedido, al contrario. Mire, el Espíritu Santo me ha puesto algo en mi corazón y en mi espíritu, que vienen tiempos en los cuales nosotros como iglesia, hablo como congregación, como nuestra congregación, vamos a tener que manifestar la gloria divina a toda aquella persona que entre por esas puertas. Por eso vamos a iniciar de lunes a domingo. El domingo vamos a entregar un ayuno, vamos a ayunar el ayuno de Daniel. Vamos a poner ahí en las redes algunas cosas para que usted tenga un mejor entendimiento de este tipo de ayuno. ¿No? ¿Nadie dijo amén? Dios nos está dando una encomienda, iglesia. Tenemos que ser luz, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y si nosotros seguimos a Jesús, algo sucederá. Juan 8:12, mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló. Otra vez el pastor les está hablando, diciendo, eso no lo agarro yo, es Jesús. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros seguimos a Cristo, entonces tenemos la luz de la vida para darle a aquellas personas que están en tinieblas. Dios ha preparado para este tiempo tantas cosas sobrenaturales para la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Hoy el Señor, en estos momentos, en este tiempo, el Señor está poniendo bases firmes sobre su iglesia. Está poniendo fundamentos para que las tinieblas no nos agarren desprevenidos. Dios está levantando una iglesia que entienda bien las cosas que están pasando ahora a nivel global. Iglesia, preparémonos para cumplir con toda la justicia de Dios y ejercerla en un mundo que la necesita. Mateo 3, 14 y 16. Y con este pasaje termino. Jesús está llegando para que Juan lo bautice, y Juan no quería. Pero Jesús le insiste y dice ahí en el 14: mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Yo necesito la justicia del hombre, yo necesito la justicia de Dios, yo necesito que sean justos. Y Jesús se la voltea. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. No dice que cumpla, dice conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, ¿qué pasó? Los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Una vez más, para que te quede claro el concepto de justicia, hablo para la iglesia en general. Cuando cumplimos toda la justicia de Dios, renuncio a mí mismo y Cristo se manifiesta en mi vida, los cielos se abren. Los cielos se abren y el Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida. Y no solamente se manifiesta en mi vida, se manifiesta en un mundo que necesita un encuentro con el Espíritu Santo. Más que nunca tenemos que ser luz en esta sociedad. ¿Cuántos decimos amén y lo creemos? Tenemos que ir a la esencia de las cosas. Ahora te pregunto nuevamente, la pregunta principal: ¿quién hace justicia aquí en la tierra? ¿A quién estamos dejando que tome la justicia por encima de la palabra de Dios? Y tú eres Pedro. Sobre este fundamento levantaré mi iglesia. No era Pedro. El fundamento es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la revelación que tú y yo tenemos en este momento? ¿Cuál es? ¿Tienes temor de tomar la autoridad? Si hay temor en tu vida para tomar la autoridad de Cristo que Él nos ha delegado, posiblemente no estés caminando en rectitud y la gente te señale. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos queremos ser la luz del mundo? Pocos amenes. Porque hay una responsabilidad. Somos administradores. Nosotros somos los que podemos ver a cara descubierta el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una demanda puesta por nuestro Señor de que tomemos la posición que nos pertenece en un mundo que está en caos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú has soltado para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tú nos des más entendimiento de cuál es la forma, cuál es la manera en la cual debemos ejercer esa autoridad que proviene de lo alto. Tú nos has dado palabras claves, tú nos has dado ahora una enseñanza de cómo podemos posicionarnos para hacer luz en esta sociedad que necesita una palabra que provenga de lo alto. Y no solamente una palabra, una sociedad que necesita una instrucción de cómo conducirse en estos últimos tiempos. Padre, haznos ser primeramente siervos, ser tus esclavos y ganarnos el respeto y la confianza que tú nos has dado en esta sociedad que día a día se está perdiendo. Que tu palabra sea un rema para nuestra vida y que saque lo que realmente tú nos has dado como tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Vamos.